Muchas Muy gracias. bien. ¿Cuándo egresó? ¿De dónde egresó usted? De la Facultad de Medicina de la UBA. De la UBA, Sí. Educación Pública. Educación, todo ¿Siempre? el tiempo. Siempre, ¿Todo el tiempo? todo el tiempo. ¿De dónde es? ¿De acá? ¿De Buenos Aires o es No, de Buenos de la Aires, ciudad de sí. Buenos Aires? Escuela primaria pública, Colegio Nacional de Buenos Aires, Facultad de Medicina, todo público. Todo público. Lo que da la educación pública en la Argentina. Impresionante ¿Mm? lo que daba. Lo que daba, lo que daba. Bueno, y hoy me comentaba en la radio, ¿no? Un poco lo noté con cierto pudor que dijo: 30 años me llevó a hacer lo que hoy es noticia a nivel mundial. Sí. Esta vacuna contra el cáncer de piel más agresivo, Sí. ¿no? Sí, fue así. Empezó todo. Yo cuando hice mi postdoctorado en Francia, trabajé con Leloir, me fui a Francia, Qué volví. bien, qué grande. Y ahí empecé el laboratorio de cancerología en la Fundación Leloir, donde siempre había estado. Y empecé a trabajar en cáncer y era un momento, no se sabía muy bien cómo abordar esta enfermedad, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía. Y yo me fui convenciendo lentamente, no podía, era una cosa casi instintiva, no podía aceptar que el sistema inmunológico permaneciera impávido ante un tumor que crecía, ¿no? Fue una cosa que hay que buscar alguna vuelta. Y así empecé a meterme en ese tema, lentamente. En ese momento habían aparecido también los anticuerpos monoclonales, ideados por la técnica ideada por César Milstein. Y entonces empecé a trabajar un poco con los anticuerpos monoclonales, que rápidamente hicimos algunos ensayos en eso, vimos que tenía función, pero rápidamente pasaron a manos de la industria farmacéutica grande, ¿no? Entonces se nos fue un poco, esa parte quedó como una prueba de que la inmunidad podía usarse para combatir el cáncer. Y ahí traté de enfocar las investigaciones, yo ya tenía un grupo más o menos grande, hacia la parte de vacunas antitumorales, porque los anticuerpos actuaban sobre un cáncer ya establecido, y yo quería ver si se podía enseñar a leer al sistema inmune, a leer los tumores, claro, a tratar de codificar, a tratar de ver qué diferencias había. Me resultaba una cosa mucho más estimulante y más interesante. Y así empezamos a trabajar eligiendo primero un modelo tumoral. La mayoría de los tumores se trataban con quimioterapia, o sea que ya cuando uno llegaba con inmunoterapia ya el sistema inmunológico no estaba bien, entonces... Se llegaba tarde. Se llegaba tarde y mal. Mal. Tarde y mal. Y el melanoma era un tumor interesante, importante médicamente, por la frecuencia, por la agresividad y porque no había nada para combatirlo. Nada. Y entonces ahí empezamos a trabajar con la parte inmune. Y bueno, y ahí empezó todo ese proceso, digamos, los últimos 20 años fueron los más intensos. Empezamos una vez que tuvimos el sistema in vitro, o sea, en el laboratorio, claro, y con los animales de experimentación. Empezamos a usar los ensayos clínicos, los hicimos a pulmón, financiados por los investigadores. O sea, fue todo un proceso largo, pero fructífero. Y finalmente hicimos un ensayo clínico un poco más grande, de fase 2-3. Y Landmark en ese momento, cuando vio los resultados, le pareció que era posible y probable aprobar esta vacuna como medicamento especializado, digamos, y así empezó la fase de transferencia, claro, a la industria, ¿no? Doctor, y hoy el cáncer de piel se ha, digamos, ha crecido mucho, ¿no? Lamentablemente. Ha crecido mucho, sigue creciendo mucho, no en Argentina solamente, sino en todo el mundo, Australia, Estados Unidos, todos los países
de piel blanca y mucho sol tienen mucho cáncer de piel, melanoma, digamos, que no es el más común, pero es el más peligroso. Es el más peligroso. Entonces se está trabajando mucho en esto y hubo muchos adelantos en los últimos años. ¿Y esta vacuna, doctor, que usted ha creado, la primera a nivel mundial? Es la primera a nivel mundial en el melanoma y yo creo que para la mayoría de los cánceres también. ¿Y han tenido así reconocimiento de bueno, otros países, tenemos de sociedades científicas académicos, en el mundo? Sí, tenemos reconocimiento académico, por supuesto. Seguimos trabajando en esto, digo, no importa que ya está aprobado, seguimos explorando formas de mejorar todo, de hacerlo más eficiente, de entender mejor lo que pasa, cómo es la pelea silenciosa entre los linfocitos y las células tumorales, y seguimos avanzando. Pero, sí. Es muy importante porque usted me decía esta mañana que ya se está aplicando. Ya se está aplicando, sí. Se presentó en un congreso de dermatología ante 1000 asistentes más o menos, se presentó la vacuna en sociedad, se aplicó el diagrama que se hizo y ya está aplicable. Ya se está aplica en el Madame Curie. Exactamente, en el Madame acá Curie. En la ciudad de Buenos Aires. Sí. El único lugar por el momento. Por ahora es el único lugar. Vamos a ver cómo funciona este sistema, porque son medicamentos especiales, hay que mantenerlos en condiciones especiales, pero ya estamos en la carrera, ya estamos en pista. Qué bueno, ¿no? La verdad que estas son las cosas que nos dicen, porque lamentablemente todos los días estamos escuchando, y durante este gobierno, que la educación pública no vale, que el CONICET no vale, que la investigación no vale, se ridiculiza mucho, ¿no? Sí. Y esto es un golpe de creer en nuestros valores. Yo recién lo escuchaba y con los que usted trabajó, Leluar, con Milstein, digo, vaya, lo que hemos tenido en la Argentina. Sí, tenemos talentos enormes, pero lamentablemente muchos chicos jóvenes se van al exterior. Se van al exterior. Y eso a mí me duele enormemente. O sea que todo lo que hacemos es para tratar de retenerlos acá, de retenerlos por las buenas, dándole cosas buenas, no retenerlos porque sí. Y eso hay que mejorar esta oferta, Tarde o temprano hay que hacerlo. Doctor, 2 preguntas. Una simplemente para recordar, usted dijo que los últimos 20 años fueron los más intensos del desarrollo. La pregunta que le hago, ¿cuánto pasó desde que empezó a pensar eso hasta que se haya cumplido esto? Y la otra pregunta, que es sobre lo que viene, ¿cómo es el tránsito hacia la industria, hacia que esa vacuna pueda empezar de manera relativamente accesible a ayudar a gente que tiene este problema? Fue un aprendizaje para todos, para la industria argentina, pues un laboratorio argentino, y para nosotros, transferir lo que uno hace en el laboratorio. Los ensayos clínicos los hicimos produciendo la vacuna en el laboratorio. Transferir eso a la industria es otro mundo, es otro lenguaje, otros requerimientos. Llevó tiempo, pero todo lleva tiempo. Cuando uno empieza, hay que aceptar que el tiempo es parte del proceso. No hay que enojarse, hay que seguir trabajando, hay que hablar. Y bueno, se hizo. Llevó más tiempo, pero bueno, ya está, la experiencia está adquirida. Y desde que pensó, eso le decía, ¿cuánto tiempo pasó de su vida desde que pensó en esa posibilidad hasta el presente? Y habrán pasado, sí, esos 30 años pasaron. Lo que pasa es que es diferente cuando uno ve el producto ya listo para ser aplicado a un paciente. Eso ¿Qué es siente? ¿Qué sintió? Una gran emoción. Claro. Sí, una gran emoción. Es importante. Ya en los ensayos clínicos uno ve gente que le va bien. ¿Y cuántos pacientes ya las han aplicado? ¿Tiene una estimación? Por ahora en ensayos clínicos más de 100 pacientes, sí, más. Y ahora que se empiece, ahora empieza. Todavía entonces no empezó. Está todo listo, a lo mejor ya empezó, pero digamos, el paciente número 1 no sé si ya entró o no, porque esto se aprobó desde que se presentó en el Congreso, ya está aprobado, ya están todo el equipo listo, digamos, en sus marcas.
Listo ya. Listo ya. ¿Qué Así laboratorio, doctor, lo Pablo hace Casará. Ajá. Pablo Casará. Bajo el nombre Baximel. Baximel. Es muy importante porque a nivel de la Argentina muchos se deben estar. Muchos, hoy después que hablamos en la radio, doctor, Sí. no sabe. Lo Sí. habrán empezado a llamar, me imagino. Porque No, hoy no atendí el teléfono. no atendió el teléfono, pero no sabe la catarata, ¿Verdad? gente emocionada, gente que decía casos que le habían tocado de familiares, decir, ¿por qué no llegó antes la vacuna? Ah, Mi ese. papá falleció por esto. Pero digo esto, como usted dice, a nosotros nos produce una emoción, Sí. y que sea argentino, me imagino para usted, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué edad tiene usted, doctor? Más de, más de lo que parezco. Está satisfecho. Estoy satisfecho. ¿Cuánta gente trabajó con usted? Somos unas 20 personas. 20 personas. En forma de, sí. Y que lo que más lindo me dejaba, recién cuando usted dijo, fue a pulmón en algún momento. Sí. Pero siguieron adelante. Todo el tiempo. Y no hay que darse por vencido. No. ¿Eh? Nunca. Doctor. Hay que ser insistentes. Permiso para preguntarle. Pero adelante, Quisiera hacerle Ariel. un millón de preguntas. ¿Usted cree que hoy, en la Argentina de hoy, hay algún hombre o una mujer como usted que tiene la misma inquietud y que podría ponerse a trabajar en una vacuna que vaya a salir en 10, 20 o 30 años? ¿Están dadas las condiciones para eso? Hay mucha gente talentosa en la Argentina. Es un semillero de talentos que uno se pregunta de dónde salen todo el tiempo. Y habrá algunos, yo qué sé, hay gente talentosa, algunos toman un camino, otros. Hay que darle mucha... Hay que estimular, ¿no? Hay que estimular a los jóvenes, pero hay que darles oportunidades, hay que darles una vida ¿Y decente. le preocupa que puedan faltar incentivos para que esos jóvenes se queden en el país? Recién estaba hablando de eso. Yo diría que ahora faltan. La gente más joven, además los jóvenes son más libres ahora, deciden más rápido todo. Antes había un caminito muy establecido, había que pedirle permiso al jefe para irse afuera, el jefe tenía que escribir, había una carta, las cartas que iban. Hoy es todo más rápido, más instantáneo. Es así, hay que tomarlo como es y saber que va a seguir siendo así, entonces hay que adaptarse. Y ahora que ya ha dicho con esto estoy satisfecho, ¿por dónde sigue? Yo no estoy satisfecho. Por eso digo, ¿por dónde sigue? Bueno, está satisfecho con lo que ha hecho. ¿Por dónde va? Quiero comprender cuál es el mecanismo de acción. Muchas veces uno ve un resultado y dice esto funciona, está bien. Pero si conocemos cuál es el mecanismo de acción de esta vacuna, se puede extender a otros tumores y entonces bueno. ampliar esto. Yo le preguntaba hoy, y desde la ignorancia, pero hay que preguntar cuando estamos frente a una eminencia como usted, porque lo primero que la gente vio en cualquier reunión dice, ¿cómo es que la ciencia no ha encontrado algo para combatir el cáncer que tantas vidas se lleva? Ha encontrado muchas cosas. Ha encontrado sí, para paliar, pero todavía... Ha encontrado muchas cosas. Bueno, esto es un avance significativo. Sí, este es un avance. Gran avance. Se está yendo cada vez a atacar los tumores más tempranamente y eso es un cambio de actitud importante. Claro. Hay mucha más gente que se cura, hay esperanzas, hay distintas medicaciones, pero uno va siempre tratando de ir antes, de detectar la enfermedad lo más precozmente posible. Claro. Y eso es un cambio de mentalidad positivo, porque indica que uno puede manejarse mejor. Claro. Hay fallas, Sí, pero hay obvio. mucha esperanza. Bueno, doctor, hay esperanza. Con eso me Eso quedo. es. Gustazo, enorme. Para Felicitaciones nuevamente. Para mí, muchas gracias Para por la usted y a todo el invitación. equipo. Muchas gracias. Y muchas gracias. vamos por muchos más. Esto, digo, es un compromiso nuestro, de todo este canal también, en apoyar mucho todo esto que es fundamental para el presente y futuro argentino. Esto se va a poder exportar. Sí, seguramente. Seguramente. Esperemos contar con el estímulo también del gobierno. Acá hay para ganar dólares también. ¿Eh? Así es. Gustazo, doctor. Bueno, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la Felicitaciones invitación. nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Valoramos Gracias a la mucho. mesa. Gracias, Adiós. gracias. Bueno.